un gozo, una alegría encontrarnos en la celebración de la Eucaristía, encontrarnos como comunidad. Vamos recorriendo este camino de la Cuaresma. Primer domingo de la Cuaresma, el texto de las tentaciones. Segundo domingo hemos visto el texto de la transfiguración. Y ahora en el tercer domingo vamos a reflexionar este texto de Jesús en el templo tomando un látigo. Jesús con esta acción que para nosotros un poco extraña en la persona de Jesús. Y vamos a ver si también nosotros estamos llamados de vez en cuando a tomar un látigo también. Primero, veamos un poquito ese texto del Éxodo, del capítulo 20. Es un texto muy bonito, pero también me interesa que lo interpretemos bien, porque es uno de los textos donde muchos católicos se quedan como un poco perplejos ante algunas confrontaciones de hermanos no católicos. Y es precisamente con esta frase que dice: no te hará figura alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Es una frase cortada, obviamente, versículo 4 de este capítulo 20. Sin embargo, el texto es una perícopa, o vamos a decir, es un texto completo que hay que entenderlo en su justa dimensión, porque la interpretación literal simplista que hacen normalmente los protestantes nos lleva a cometer muchos errores. Digo literal porque a veces cuando tomamos la palabra de Dios literal la usamos a nuestra conveniencia, porque dentro de la ley de Moisés también hay prescripciones para ese pueblo judío de que ellos no pueden comer carnes de animales de pezuña. Entonces, si vamos a tomar la Biblia literal, entonces tampoco debemos comer carne de puerco. Y de los que están aquí, ¿quién le gusta la carne de puerco? Y uno se confiesa, eso es un pecado, comer carne de puerco. Pero la ley de Moisés dice: no comerán esa carne. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se la puse difícil, Muy bien, vamos a ver. Sucede que la Biblia, cada vez que nosotros la tomamos con un sentido literal, y sobre todo tomando la ley de Moisés, caemos en errores. Porque la ley de Moisés fue dada a un pueblo, a una religión. ¿Cómo se llama esa religión? La religión judía. Pero nosotros no somos judíos. ¿Qué somos nosotros? Somos católicos cristianos. ¿Hay algún judío aquí? Miren que está a su lado, a ver si tiene cara de judío. Yo no soy judío, por si acaso. Es judío. Entonces, pero yéndonos al texto de Éxodo 24, aquí, ¿qué es lo que se está buscando? El texto completo, que para entenderlo bien en su conjunto hay que leer capítulo 19, 20, 21 y 23. Son 3 capítulos y están ahí todas las prescripciones de la alianza. Y lo que Dios está buscando con este pueblo es que sean libres. Que sean libres. ¿Y por qué les da los 10 mandamientos? Porque los mandamientos nos dan la libertad. Ellos acababan de salir de un pueblo donde estaban esclavizados. Estaban esclavizados por los egipcios. Y el Señor, por mano de Moisés, los sacó de la esclavitud de los egipcios y ahora le va a dar un nuevo pueblo. Pero para eso necesitan ser libres. Y para lograr esa libertad, y libertad interior incluso, que es más importante que la libertad exterior, la libertad del alma,
la idolatría, que a veces, y según la interpretación de los no católicos, nos damos cuenta que confunden idolatría con lo que se llamaría imagenlatría. Y la imagenlatría no es prohibida para los cristianos. En el Nuevo Testamento jamás aparece una prohibición a la imagen, al uso de las imágenes. No aparece, por una sencilla razón, y es que el Dios Todopoderoso, Yahvé Dios, es el que ninguno de nosotros y nadie puede ver con sus ojos, nadie se lo puede imaginar. No hay imagen de Dios hasta que se encarnó y vino a vivir en este mundo. Después del nacer de la Virgen, el que no era imagen, los ojos no lo podían palpar, se ha hecho imagen, uno como nosotros. Por tanto, la prohibición del Antiguo Testamento a la imaginación sobre lo divino ya queda en desuso, porque ya nos podemos imaginar a Dios, porque lo hemos visto en la persona de quién, de Jesús. Pero el Antiguo Testamento lamentablemente no tuvo esta gracia, y nosotros sí la hemos tenido. Por eso no nos da miedo jamás tener una imagen de Jesús en nuestra casa, o una imagen de los santos que nos llevan a Jesús, porque no puede haber idolatría cuando tú veneras a San Roque González. Jamás, porque San Roque González con su vida te hace pensar y te lleva a actuar según los mandamientos de ¿quién? De Dios. Y los ídolos siempre nos apartan de Dios. Primera característica para saber si somos idólatras: lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en tu corazón, ¿te lleva a Dios o te aparta de Dios? Porque si te aparta de Dios, fácilmente está creando un ídolo en tu corazón, si te aparta de Dios. Por eso hay un texto muy famoso también dentro del mundo no católico, que también es descontextualizado y mal interpretado, que es precisamente el versículo 5 del capítulo 17 de Jeremías, que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, con la coletilla, apartándose de Dios y poniendo en la carne su confianza. Hay que decirlo completo para que lo entendamos bien. Jesús se dio cuenta que el pueblo de Israel se había creado un ídolo. Los que seguían a Dios se habían creado un ídolo, porque los ídolos a veces son cosas buenas. A veces podemos tener una persona que es nuestro ídolo, y una persona no es mala, las personas son buenas, y nosotros lo podemos poner como nuestro ídolo, porque si nos aparta de Dios, nosotros fácilmente lo creamos, es otro Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 3, dice: la avaricia es una idolatría. Porque el que dejó llenar su corazón de avaricia, ese va a ser su Dios, siempre buscar, y esa búsqueda es capaz de apartar su corazón de Dios. La avaricia, la búsqueda. Y el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo habló de dos dioses. Dice: no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón, que en griego es el dios dinero. El dinero se convierte fácilmente en otro Dios que nos aparta de Dios, y nos convertimos en idólatras del dinero fácilmente, apartándonos de Dios, en combinación con el texto de Jeremías. En la pandemia, yo recuerdo que la necesidad de llevar la palabra de Dios, y estábamos trancados, una de las cosas que se me surgió fue hacer un canal de YouTube y empezar a hacer mensajitos breves en el canal de YouTube. Y uno de los primeros mensajes que se enviaron, y lo recuerdo porque después la gente lo comentó mucho, se llamaba: el que es de la tierra habla de la tierra.
El que es de la tierra habla de la tierra. Y una de las cosas que me preguntaba era, ¿cuáles son tus conversaciones? ¿De qué cosas que siempre hablas? Porque, dice el Evangelio de Mateo, de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Y por ahí ya hay una clave para nosotros entender que eso que hemos puesto en nuestro corazón se albergan los ídolos. Allí donde nosotros le rendimos pleitesía y adoración a nuestros ídolos. ¿Y por qué me preocupa este tema? Porque si captamos esa visión simplista, protestante de este tema de la idolatría, nos quedamos en que si tú tienes un cuadrito, la Virgen de la Altagracia, en tu casa tú eres idólatra, y que no nos gusta incluso hablar de la idolatría porque nos hemos quedado con una visión corta. La idolatría es crearse un Dios que nos aparta del verdadero Dios. Si haces una novena a la Virgen de la Altagracia y esa novena te ayudó a dejar el mal, a acercarte más a Dios, pero ¿cómo va a ser que eso va a ser idolatría? Jamás. Cuando los ídolos lo que hacen es apartarte de Dios. Lo que te lleva a Dios, tú le puedes dar devoción, como lo hacemos nosotros los católicos a los santos, que tenemos devociones a los santos, que nosotros hacemos culto de devoción a la Virgen, a los santos, porque entendemos que esa persona humana como nosotros vivió una vida de santidad. Vivió una vida de santidad. Y es precisamente esa persona un modelo para el cual nosotros podemos irnos encaminándonos y acercándonos más a Dios. No es idolatría. Eso no es. La Iglesia Católica jamás predica o pide que las personas tengan otros dioses. Pues el mismo Dios fue celoso con eso. No se hagan dioses falsos, porque los dioses apartan el corazón del verdadero Dios y siempre exigen sacrificios. Los dioses falsos exigen sacrificios. El que se tomó la sexualidad desenfrenada como su Dios, ese Dios exige sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Que le matan. Los sacrificios son asesinatos. Matan la familia, matan la relación de pareja, matan la paz. Los dioses falsos exigen siempre sacrificios, y Dios, el verdadero Dios nuestro, no quiere nuestro sacrificio. Mejor Él tomó la condición humana y se sacrificó Él para que nosotros fuéramos libres. Decía ahorita, y creo que desvié el comentario, cuando Jesús se dio cuenta que los fariseos tenían una estructura física, un templo, y a ese templo ellos lo habían convertido en una especie de ídolo, el templo físico. ¿Por qué? Porque fueron capaces de ajusticiar y matar al verdadero Dios y acusarlo, porque él diga, este templo físico se va a destruir y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Además de que ese templo lo habían convertido para su conveniencia personal, y todo el mundo usaba el templo para hacer negocios, porque ahí se juntan las personas. Y donde se juntan las personas hay siempre negociantes. Y llega un momento en el que el templo de Jerusalén, ese templo hermoso, 46 años ha costado reconstruirlo. Imagínense la mentalidad de un imperio romano, que era el centro capital del mundo y que todo lo que hace tiene que ser despampanante. 46 años, una remodelación que inició el rey Herodes. 46 años. Ese templo que había construido Salomón 600 años antes, el rey Herodes lo reconstruyó y después los romanos lo destruyeron, ¿verdad? Y ahora mismo queda la destrucción, las ruinas de ese templo. Y Jesús dijo, ese templo yo lo voy a reconstruir en 3 días. Obviamente hablaban de la resurrección y ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Y aquí cobra un valor importante, porque decía que a nosotros nos resulta un poquito hasta difícil
ver a Jesús tomando un látigo, volcando las mesas, desparramando las monedas de los cambistas, y uno dice, pero Jesús no estaba fácil. Jesús actuó, ¿verdad? El hombre estaba botado. Y usted sabe una cosa, es que así mismo debemos hacer nosotros cuando se nos han llenado el corazón de ídolos. Los ídolos, contra los ídolos hay que tomar el látigo, hay que tomar un látigo y desparramar todo. Con los ídolos no vale eso de estar haciendo una especie de convenio, una especie de contrato. No, Jesús quiere que cuando ya hay idolatría en el corazón, tú seas capaz de volcar cabezas, tú seas capaz de desparramar todo, de decir, salgan de aquí. Ha convertido mi corazón en una desgracia, en una podredumbre, en un negocio, en una cosa de asesinato. Ha convertido el corazón en maldad, en odio, en chisme. Ha convertido el corazón en tristeza, en oscuridad. Ya no compartes, ya no te ríes, ya no sales a visitar a una persona. Ahora tu corazón vive distraído, sumido en la tristeza. Los ídolos se han apoderado de ese corazón. Y en ese momento el Señor está con su poder por encima de las idolatrías, por encima del pecado. El Señor está para que nosotros vengamos a Él, y Él con su fuerza nos ayuda a que podamos romper, desbaratar los ídolos que se han albergado en nuestros corazones. Pues en este domingo, hermanos y hermanas, yo les invito a cada uno de ustedes, porque la idolatría hay que identificarla con nombre y apellido. La idolatría no hay que dejarla en un abismo, en un limbo, o dejarla en la superficie, no. Hay que identificar los ídolos que tenemos, los ídolos que nos hemos creado, y esos ídolos no te dejan orar. Esos ídolos te impiden disfrutar una oración con el Señor. Esos ídolos te impiden salir animoso a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor, como dice la palabra de Dios, dice el Salmo. Esos ídolos te sumen en una pereza, en una dejadez, en una sequedad espiritual. Esos ídolos no te dejan amar, no te dejan entregarte en el amor. Esos ídolos que te han creado no te dejan progresar en la fe. Y por último, los ídolos te quitan la paz. La gente que se ha dado a visitar el diablo, por ejemplo, a visitar el demonio, a visitar lugares de brujería, a visitar lugares de hechicería, y que los ídolos lo esclavizaron, y después que lo tienen como esclavo, ya no permiten que ese corazón se mantenga en paz, se mantenga en tranquilidad. Y lamentablemente, personas que emprendieron un negocio, que emprendieron un proyecto y quieren progresar en ese proyecto, y quieren estar prevenidos, y quieren estar cuidados, y quieren que nadie le haga daño, y allí se van a un lugar de hechicería, a un lugar de brujería. Y no, porque el demonio también vive engañando a personas. Porque yo no le voy a hacer daño a nadie, yo lo que voy a buscar una protección para mí. Pues mire, hermano, usted está caminando junto con los ídolos, y después ellos no te dejan en paz. Los ídolos que te apartan de Dios, después te quitan la tranquilidad en el corazón, y no duermes tranquilo. Y como no duermes tranquilo, usted sabe lo que le pasa a una gente que no duerme con tranquilidad. Empieza a oír cosas, y empieza a oír voces, y el demonio empieza a decirle, y empiezan a oír palabras, porque los ídolos se han robado la paz, y ya el cerebro no funciona bien. Y por eso los exorcistas, antes de practicar un exorcismo, tienen que darle un tratamiento humano y psicológico, a veces psiquiátrico, a la persona. Porque si ya perdió la paz, hay cosas de la anatomía humana que no funcionan bien, jamás. Y ese ídolo se apoderó de esa persona.
y ya en su casa no rinde alegría, no transmite alegría, no comparte, porque se dejó robar la tranquilidad y la paz. El Señor le dijo en el Sinaí, allá, este capítulo 20 del Éxodo, le entrego el decálogo para que ustedes no vuelvan a ser esclavos, como estaban en Egipto. Para eso se le entregan los 10 mandamientos a la persona, no para que sean libres. Y Jesús dice, ¿verdad? Para ser libre, los he liberado a ustedes. Para eso murió Él en la cruz, para que ustedes sean libres, para que rompan, tengan la capacidad de romper y desbaratar de una vez por todas los ídolos que están en los corazones. Así que le hago una motivación, y es que esta Eucaristía sea un momento propicio, sea un espacio para uno decidirse y desbaratar los ídolos que nos apartan, que nos están apartando de Dios, que nos están apartando de Dios. Así que es una tarea para cada uno de nosotros. Yo les invito a romper los ídolos, pero también invítense ustedes mismos. Así que díganle al que está a su lado, desbarata los ídolos que hay en ti. Pero díganselo duro, eso no se oyó. Usted parece que no me escucharon. Ay, el de alta gracia. Esa gente no va a desbaratar nada si usted le dice que desbarata los ídolos. Pero usted tiene que decirle con seguridad que le rompe esos ídolos que no te dejan seguir a Dios. Y tanta fuerza que tenemos para hablar y cantar y decir otra cosa, y para decir, hermano, rompe los ídolos. Rompe los ídolos. Que el Señor nos conceda esta gracia de romperle la medalla del dragón al demonio, desbaratando los ídolos, que Él sea